En lo profundo del norte de Nuevo México, cerca de los estrechos pasos del Río Grande, existe un tramo de tierra que incluso los más viejos del lugar evitan mencionar por su nombre. Se le llama la Cañada del Río, pero los locales lo conocen como el Corte Negro. En enero de 1847, este valle fue escenario de una de las batallas más breves, pero más extrañas, de la guerra entre Estados Unidos y México. Allí, un destacamento estadounidense fue emboscado, o eso dice la historia oficial. Los relatos hablan de niebla espesa, de sonidos metálicos bajo tierra, y de gritos que no venían de ningún bando humano. Desde entonces, nada volvió a crecer en ese terreno, ni una planta, ni un ave, ni una sombra natural. Según informes militares, el teniente John Bell lideraba un grupo de soldados apostados cerca del cañón. La noche anterior a la emboscada, varios soldados dijeron haber visto luces azules flotando en el cielo, justo sobre la quebrada. Pensaron que eran fogatas del enemigo, pero las luces no emitían humo, ni calor, ni sonido, solo flotaban, suspendidas sobre el cañón como si observaran el campamento, y luego desaparecieron, una por una, sin dejar rastro. Un explorador navajo que acompañaba al destacamento pidió retirarse esa misma noche. Dijo que el cañón estaba maldito, que lo que vivía allí no era humano, que las luces eran los ojos de los que no caminan con pies. A la mañana siguiente, cuando las tropas avanzaron al cañón, lo hicieron con cautela. Esperaban una emboscada desde los riscos, pero no había nadie, ni movimiento, solo silencio absoluto. De pronto, una ráfaga de viento sacudió los arbustos secos, y entonces comenzó el ataque, pero no era un ataque común. No se oyeron disparos al principio, solo gritos. Un soldado cayó al suelo con la piel quemada, otro comenzó a disparar al aire. Unos minutos después, la batalla terminó. 15 soldados muertos, ninguna baja enemiga reportada, ningún enemigo capturado. La causa oficial fue confusión y fuego cruzado, pero los cuerpos presentaban quemaduras, sin pólvora. Cuando el informe fue enviado a los altos mandos en Santa Fe, contenía errores evidentes. Las coordenadas no correspondían con la ubicación real del enfrentamiento. Las horas no coincidían entre los distintos testigos. Uno de los oficiales intentó corregirlo, pero fue relevado de su puesto sin explicación. El nuevo comandante archivó el caso como anomalía de combate menor. Nunca se investigó, nunca se abrió expediente oficial. En cartas personales encontradas años después, varios soldados sobrevivientes confesaron que no sabían contra quién pelearon. Uno escribió, no tenían forma, solo luz, y el aire olía a hierro antes de que todo comenzara. Décadas más tarde, exploradores civiles encontraron artefactos oxidados en el cañón. No eran armas convencionales, ni lanzas, ni rifles, parecían tubos huecos con inscripciones ilegibles. Algunos visitantes aseguraron haber visto figuras negras en la distancia, otros escucharon voces en lenguas que no existían. Un fotógrafo que intentó documentar la zona afirmó que su cámara dejó de funcionar justo al acercarse al sitio exacto de la batalla. La zona fue finalmente cerrada al público tras una serie de accidentes inexplicables. Las autoridades locales culparon a las condiciones del terreno, pero los antiguos lo sabían desde siempre. Allí no se pelea una batalla, se despierta algo. Varios intentos por reutilizar la zona como campo de entrenamiento militar fueron cancelados sin explicación pública. Las pruebas de construcción revelaron que las estructuras no se sostenían, las brújulas se desorientaban, el suelo se hundía lentamente sin causa geológica. Agrónomos enviados para evaluar la tierra afirmaron que las semillas no germinaban. El agua parecía evaporarse más rápido de lo normal. Las aves evitaban sobrevolar el espacio. Los animales cambiaban de rumbo antes de cruzar el cañón. Era como si la tierra misma expulsara la vida, como si algo allí abajo aún vibrara, aún respirara, aún protegiera lo que ocurrió aquella mañana de 1847, como si lo que cayó del cielo jamás se hubiese marchado. En 1923, un historiador amateur afirmó haber encontrado el diario del teniente Bell en una venta de antigüedades en Durango. Contenía anotaciones detalladas de la noche previa a la batalla,
e incluso dibujos rudimentarios de las luces en el cielo. Apenas semanas después, el diario fue robado. No se presentaron denuncias, nadie vio al ladrón. Solo se dijo que vino un hombre del norte y pagó por adelantado. Nunca se volvió a saber de ese documento. El historiador desapareció 2 años después durante una expedición a la misma zona. Lo último que se encontró de él fue una carta incompleta. Lo que vimos no fue enemigo, fue otra cosa, algo que no debía despertar. Pero lo hicimos. Campistas modernos que han desobedecido las advertencias y han pasado la noche en la cañada del río reportan cosas extrañas, ecos que no corresponden con sus voces, luces lejanas que se encienden al anochecer y flotan en silencio. Uno de ellos grabó un sonido que aún no ha podido ser explicado. No era animal, no era viento, era una frecuencia grave, continua, con pulsos similares a una máquina respirando bajo tierra. Como si el cañón tuviera vida. Varios aparatos electrónicos fallan en el mismo punto exacto del terreno. Las brújulas giran solas, las linternas parpadean, y todos coinciden en una sensación común, una presión en el pecho, como si alguien los estuviera observando desde dentro del suelo. No solo fueron soldados estadounidenses quienes hablaron. En los años posteriores, algunos descendientes de combatientes mexicanos afirmaron que sus antepasados también notaron presencias no humanas esa madrugada. Un manuscrito perdido, atribuido a un oficial mexicano de apellido Esquivel, hablaba de sombras luminosas que bajaban desde el cielo como fuego frío, pero el texto fue retirado de circulación poco después de su hallazgo. Archiveros locales aseguran que los documentos originales del suceso fueron reclasificados en los años 40. Lo que era historia militar se convirtió en documento secreto. Lo que era un choque bélico se transformó en un mito con orden de silencio. En 1961, un campesino encontró algo entre las rocas del cañón mientras recogía leña. Era una estructura metálica semienterrada, curva, con un brillo azulado que no correspondía a ningún material conocido en la zona. Intentó moverlo pero no pudo. Llamó a otros. Cuando regresaron, el objeto ya no estaba. En su lugar, había un cráter de tierra removida, como si algo hubiese sido desenterrado con precisión quirúrgica. Días después, hombres con uniformes sin insignias visitaron su aldea. Preguntaron mucho, no respondieron nada. El campesino se mudó poco después y nunca volvió a hablar del tema. Solo decía, era una puerta, y estaba cerrada. Un periodista local de Taos intentó reabrir la historia en 1987, tras una filtración anónima que hablaba de un informe oculto sobre tecnología no terrestre relacionada con la batalla de la Cañada del Río. El periodista fue citado en una oficina del Estado donde le mostraron un documento, sellado, sin membrete. Contenía mapas, registros alterados, y un análisis de radiación de los años 70. Luego, le confiscaron el cuaderno donde tomó notas. Años más tarde, aquel periodista desapareció sin dejar rastro. Su despacho quedó intacto, solo faltaban las cintas de grabación, y en su escritorio, una hoja escrita a mano con una sola frase: no fue guerra, fue contacto. Geólogos modernos han detectado anomalías magnéticas en la zona, fluctuaciones de campo que no siguen patrones naturales, ondas que suben y bajan sin explicación cada cierto ciclo lunar, como si algo se activara desde el subsuelo. Un equipo de medición energética reportó que el terreno refleja picos similares a los detectados en zonas de pruebas nucleares, pero sin que haya explotado nunca nada allí, solo silencio y vibración. Uno de los expertos dijo, es como si lo que esté ahí abajo aún estuviera encendido, y otro agregó, es energía inteligente, no se comporta como nada que hayamos visto en la Tierra. La batalla de la Cañada del Río fue breve, sucia, mal documentada, y para muchos, olvidada, pero lo que ocurrió allí va más allá de la historia oficial. Fue una excusa, un momento de contacto camuflado por la guerra, un episodio donde lo humano sirvió de cortina para lo inhumano, porque quizá no hubo un enfrentamiento entre dos ejércitos. Quizá lo que ocurrió fue la irrupción de otra presencia, una que eligió ese rincón del mundo para mostrarse, y cuando lo hizo, nos quitó el habla, y reescribió el pasado con una sola orden, silencio.
Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.